Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder compartir un día más aquí con ustedes y muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a hablar de un suceso mexicano. Vamos a con esta historia abrir una nueva sección, vamos a llamarle así, del canal. Vamos a hablar de casos que hayan sido retratados en series, en películas, en documentales, en cualquier ese tipo de cosas que salen en la televisión, y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a conseguir el episodio, el capítulo donde haya salido esto, y voy a hacer una video reacción, y además pues voy a hacer toda la historia real en otro video para que ustedes los puedan comparar. Como es el primero de todo esto, voy a estar subiendo ambos videos al mismo tiempo. No sé qué notificación les va a llegar antes, no sé qué notificación les va a llegar, pero yo les recomiendo vean primero este video, que es el del caso, y luego vayan aquí a la etiqueta que les voy a dejar por aquí arriba a ver la video reacción, para que ustedes también puedan dejar, vamos a decirlo así, su opinión sobre lo que está pasando. Ese es el orden que yo creo que tiene que ser para que esto vaya siendo mejor. No sé qué opinen, si piensan que está bien que se suban los dos videos el mismo día, si yo subo un día el caso y el siguiente día la reacción. Díganme más o menos qué idea pueden tener ustedes sobre esto, y también si tienen algún caso que haya sido interpretado en la televisión y que ustedes crean que es importante dar a conocer que los hechos no fueron de esa forma, me lo pueden dejar también en los comentarios para que yo los haga. Como saben, estoy abierta a sugerencias. Ahora sí, vamos a ver qué pasó en la guardería. El Instituto Mexicano de Seguridad Social tiene a su cargo la instancia de las guarderías. Esta instancia sirve para poder ayudar a madres que trabajan y no tienen con quién dejar a sus hijos, madres que obviamente están pagando una cuota a la seguridad social. Para poder cubrir la gran demanda que se tiene de guarderías, el Instituto Mexicano de Seguridad Social tiene dos instancias: la de las guarderías convencionales, que son gestionadas al 100% por ellos, y la de las guarderías dadas por subrogación. Esto quiere decir que hay un tercero que gestiona toda la guardería y ellos simplemente ponen su nombre en esto. Obviamente la guardería subrogada tiene que tener las mismas normas y acatar las mismas leyes que las guarderías que son 100% del Instituto Mexicano. Para esto el instituto le paga a particulares quienes presentan sus candidaturas y son dadas por adjudicación directa. Se cree que se paga alrededor de $500,000 mexicanos por cada una de estas guarderías, esta cantidad de manera mensual. Una de estas guarderías subrogadas era la guardería ABC. Se encontraba ubicada en Hermosillo, Sonora, y fue fundada el día 6 de agosto del año 2001. Se llegó a saber que los dueños o los socios de la guardería ABC eran 4 personas bastante importantes en el ámbito político en México en ese momento. Estas personas eran Lucía Telles Nieves, Antonio Salido Suárez, Alfonso Escalante Hofer. Estos dos últimos hombres eran funcionarios del gabinete de Eduardo Bours, quien era el gobernador de Sonora en ese momento. Y para cerrar el cuadro estaba Marcia Matilde Gómez. Esta última era la prima de Margarita Zavala, quien entonces era la primera dama de la nación, la esposa del presidente Felipe Calderón. Según los informes preliminares, la guardería ABC tenía un espacio para 196 niños, pero en algunas ocasiones llegaba a albergar hasta un máximo de 220. La guardería estaba ubicada al lado de una bodega, la cual fue utilizada desde el año 2002, algunos meses después de inaugurada la guardería, como una bodega en la cual se guardaban documentos del Estado, para ser más específica, del Departamento de Control Vehicular. El día 5 de junio del año 2009, 8 años casi después de inaugurada la guardería ABC, un suceso cambiaría la historia de los niños que se estaban quedando allí en ese momento. Un suceso que rompería el corazón de todo el pueblo de Sonora y dejaría paralizado a México entero.
Según testimonios de los empleados de la bodega, ellos salen ese día a las 2:35 del trabajo. Según uno de los empleados específicamente, el que salió de último, él dejó apagado todo lo de la bodega. Unos 10 minutos después, a las 2:45 más o menos, las profesoras emiten una alerta. La guardería se estaba quemando junto con la bodega. En ese momento había durmiendo en la sala de la siesta 176 niños. Muchas madres no habían llevado a sus hijos ese día y muchos otros habían sido retirados antes. Solamente 14 profesoras estaban a cargo de los 176 niños porque las otras estaban en su hora de almuerzo. Al ver que el fuego se comenzaba a propagar, las mismas profesoras emiten una alerta para que sus compañeras lleguen a acuerparlas y ayudarlas a sacar a los menores. Había un gran problema en todo esto, y es que las maestras nunca habían realizado un simulacro de incendios para cuando los niños estuvieran durmiendo la siesta, así que realmente no estaban capacitadas para poder sacarlos de manera efectiva. También hay que recalcar mucho que solamente había una salida y esta era la puerta principal. Había una salida de emergencia, pero esta tenía un candado, así que en ese momento las profesoras y la directora no la pudieron abrir ya que ellas no tenían la llave. La desesperación comenzó a consumir a las profesoras dentro de la guardería. Por fuera también obviamente la desesperación llegó a entrar en los ojos de todos los curiosos que se habían puesto. Las primeras llamadas a los bomberos dijeron que era la llantera que estaba al lado de la guardería que se estaba quemando, para luego corroborar en otra llamada que efectivamente era la guardería y que había muchos niños dentro. Los curiosos, los vecinos, los trabajadores del lugar fueron los primeros en llegar. Llegaron muchísimo antes que la policía y los bomberos, y en ese momento el instinto de muchos comenzó a salir y comenzaron a pensar en formas de poder sacar a los niños. Una de estas personas fue un joven de nombre Juan Carlos. Juan Carlos era trabajador en un centro de rehabilitación para niños autistas. Él había salido a comer y había escuchado que la guardería se estaba quemando. Según el testimonio del mismo Juan Carlos, él fue la primera persona en llegar al lugar, ya que él mismo fue la persona que abrió la puerta de la guardería para que profesoras y niños pudieran salir. Cuenta que primero obviamente salieron los niños que podían caminar, para luego comenzar a tratar de sacar a los niños más pequeños, los que no se podían mover por sí mismos. Al mismo tiempo llegó otro joven en su pick-up gris, un joven llamado Francisco Javier López, quien trabajaba en un taller de laminados. Había sido su padre quien le había llamado y le había avisado del siniestro. En ese momento no sabía qué hacer porque no había más salidas y sabía que había muchos niños atrapados en las aulas. Lo primero que pensó Francisco en ese momento fue utilizar su pick-up, y así lo hizo. Comenzó a manejar en reversa y luego de pegarle 8 veces a la pared, logró abrir un boquete en una de las paredes exteriores de la guardería, por el cual lograron sacar a muchos otros niños. Repitió esta acción otras 3 veces, dando en total un mínimo de 24 golpes a la pared con su pick-up, golpes que prácticamente eran choques y que luego de un tiempo le dejaron varios problemas médicos, como por ejemplo la desviación en la columna, pero él dice que se encuentra muy satisfecho de haber ayudado a salvar a algunos niños. El primer grupo de bomberos llegó 9 minutos después de haber realizado la primera llamada de auxilio. Como les digo, era muy difícil sacar a los niños en estas salidas prácticamente improvisadas. También había demasiado humo y a la gente le costaba muchísimo ver. Había mucha gente aglomerada en el lugar. Otra persona que ayudó bastante fue, vamos a decirlo así, un indigente que estaba por la colonia donde se ubicaba la guardería. La guardería se ubicaba en una colonia de Hermosillo, Sonora, llamada Y, en la cual algunas veces había grupos de personas indigentes por el lugar, algunos bebiendo, otros drogándose y otros pidiendo dinero. Prácticamente eran un grupo de marginados que después de haber realizado esta acción heroica pasaron a ser personas admiradas por la sociedad. Uno de ellos logró rescatar alrededor
alrededor de 10 pequeños. La desesperación se vio en la cara de todas las familias, ya que no sabían si sus hijos habían vivido, si estaban en el hospital o si habían perdido la vida en todo lo que estaba sucediendo. A los niños que lograron salir con vida, que lograron salir sanos y salvos, los llevaron a una casa cercana a la guardería, en donde sus padres los fueron recogiendo. Muchos otros fueron dispersados en muchos hospitales de Sonora, ya que no solamente fueron sacados en patrullas y en ambulancias, también fueron llevados en taxis y en carros de personas individuales que se habían parado a ver qué estaba pasando y se habían ofrecido para ayudar. El recuento de daños quedó en que 49 niños habían perdido la vida en el siniestro y 106 habían quedado heridos. Todos estos tenían una edad comprendida entre los 5 meses y los 5 años. Al tratarse de pequeños, obviamente se pidieron muchísimas explicaciones. Las investigaciones comenzarían a revelar detalles que nadie sabía en ese momento. El primer detalle es que los padres no sabían que esa guardería era una guardería subrogada. No sabían que el Instituto Mexicano de Seguridad Social estaba pagándole a otras personas para que pudieran administrarla. Y mucho menos sabían quiénes eran los 4 socios mayoritarios de la guardería. Bueno, los únicos 4 socios que la guardería tenía en ese momento, lo cual obviamente causó mucha indignación, ya que se llegó a pensar que por su posición política estos quedarían completamente en la impunidad. Lo primero que había que saber era qué había originado el incendio, cómo se había originado. En un primer peritaje se llegó a decir que se había provocado porque los empleados de la bodega habían dejado encendido el aire acondicionado. Esto provocó que el aparato se fundiera y esto provocó un choque eléctrico, el cual inició el fuego. Esa fue la primera hipótesis que se tuvo sobre el caso, pero los empleados de la bodega salieron a defenderse diciendo que ellos habían dejado apagado todo. La última persona que salió de esa bodega, un trabajador, dijo que él había bajado por completo el switch que le daba la alimentación eléctrica a todo el lugar, así que era prácticamente imposible que eso hubiese sucedido. Pero la policía en un primer punto siguió con esta misma línea de investigación y llegó a categorizar el incendio como un accidente. Se llegó a saber también que las condiciones en las que la guardería estaban trabajando no eran las mejores. Si bien supuestamente la guardería había pasado una inspección 2 semanas antes de todo lo que había sucedido, lo que vieron los bomberos dentro del lugar no había sido lo mismo. La guardería estaba funcionando en un edificio que había sido edificado originalmente para ser una bodega, por lo cual verdaderamente no tenía ventanas, no tenía salidas de emergencia, no tenía puertas por ningún lado, además de la puerta principal. Era prácticamente una ratonera porque se le habían puesto muchas paredes en medio con una pequeña puerta, las cuales siempre permanecían cerradas, y estas eran las habitaciones en donde estaban los niños. El techo de la guardería era de lámina. En la parte inferior se abrigaba una capa de hielo seco y en la parte exterior un aislante de poliuretano, el cual es conocido por ser un material altamente inflamable. Se llegó a saber también que no había ninguna medida de seguridad contra incendios, como por ejemplo extintores, y tampoco había alarmas de humo que funcionaran verdaderamente dentro de la guardería. Indagando en todo lo que se había hecho sobre la guardería en años anteriores, se llegó a saber que desde el año 2005 las autoridades les estaban diciendo a los dueños del lugar que tenían que arreglar todas estas cosas. Año con año, en cada inspección que pasaba, se miraba que la guardería tenía muchas carencias, pero los dueños nunca habían hecho nada para poder arreglar todas estas cosas. El Instituto Mexicano de Seguridad Social, por su parte, dijo que si bien había presionado a estas personas, ellos nunca habían respondido de la mejor manera, y que ese año, cuando ya habían pasado de buena forma la inspección, pensaron que se habían encargado de todos estos detalles, pero verdaderamente esto era una completa mentira. El día 6 de junio, un día después de la tragedia, el encargado del Instituto Mexicano de Seguridad Social salió a hablar a los medios diciendo que era del conocimiento de él que la guardería estaba funcionando perfectamente bien y que estaba cumpliendo con todas las normativas vigentes.
Ese mismo día, 6 de junio, el presidente de la República Mexicana en ese momento hace 2 visitas relámpago a hospitales de Sonora en donde se encontraban algunos niños y promete comenzar con las investigaciones. Comenzó a trascender en los medios la noticia y comenzó a trascender el hecho de que había políticos o familiares de políticos implicados en la guardería. Con esto, el día 10 de junio, de nuevo el encargado del Instituto Mexicano de Seguridad Social salió a decir a la opinión pública de que sí era del conocimiento ahora del Instituto Mexicano de Seguridad Social que la guardería ABC no cumplía con los estatutos de seguridad que ellos estaban pidiendo y dijo que comenzarían a hacer todas las averiguaciones respecto al caso. Con las averiguaciones y toda la investigación se quita a 2 personas de su puesto. A Arturo Leiva, quien era el delegado encargado del control de todas las guarderías, y también unos días después a Carla Rochín, quien era la coordinadora nacional de guarderías. También se llega a quitar de su puesto a Sergio Antonio Salazar, quien era el director de prestaciones económicas en ese momento. Estas 3 personas son sacadas de su puesto. Mientras tanto, se ven en la calle muchísimas protestas. Padres de familia, amigos y familiares piden que las autoridades esclarezcan todo lo que ha pasado en la guardería y les comiencen a dar una respuesta. Si bien fueron 49 los niños que perdieron la vida, hay que destacar que no todos la perdieron en ese día. Así que con el paso del tiempo y las víctimas iban creciendo hasta llegar al número 49, las personas cada vez exigían más y más en las calles que se le hiciera justicia a todas estas familias. El presidente Calderón optó por darles una indemnización económica a las familias, $250,000 pesos a todas las familias que tenían un hijo en condiciones graves en el hospital y $500,000 pesos a todas las familias que habían perdido a un pequeño. Obviamente una compensación económica no era lo que las familias estaban buscando y esto solo generó que se realizaran más protestas y más llamamientos en la calle a que la sociedad apoyara a todas estas personas. Se llegó a hacer unos meses después, ya en el año 2010, un segundo peritaje, esta vez con un perito que había sido traído de Estados Unidos, un hombre llamado David Smith. Este dijo que al revisar todo el cableado eléctrico de la bodega y también de la guardería, no había pruebas suficientes para determinar que el incendio había sido provocado por una falla eléctrica. Dijo que él tenía las pruebas necesarias para poder decir que el incendio había sido provocado por una persona, es decir, que no había sido un accidente, sino que había sido intencional y que había empezado en el archivo en una de las habitaciones de la bodega continua a la guardería, la cual tenía muchos papeles importantes. Se llegó a saber que por los materiales de los que estaban hechos estos 2 edificios y por la cercanía que tenían, el fuego se comenzó a propagar de manera rápida hasta este lugar. Este informe fue agregado por la Procuraduría General de la República al informe de todo esto. También se estaba realizando una investigación paralela porque todas las personas estaban exigiendo que el Instituto Mexicano de Seguridad Social investigaran de mejor manera a qué personas les estaba dando la subrogación para hacer una guardería. Obviamente esto llegó a grandes instancias y se abrió un expediente para ver si verdaderamente los métodos que se estaban utilizando eran los mejores. Investigación que tardó en realizarse varios meses. Mientras todo esto pasaba, las familias seguían de duelo y seguían buscando respuestas a todas las preguntas que tenían. Obviamente la guardería ya no fue abierta al público después del siniestro, quedó prácticamente inutilizable en todo ese tiempo. Los 4 socios propietarios de la guardería salieron libres de toda culpa bajo una fianza en el año de 2010. Si bien se les dictó una prisión formal en lo que se hacían las investigaciones por la fianza, ellos pudieron salir y estar tranquilamente en sus casas. En el año de 2015 indignó mucho que la Procuraduría General de la Nación solicitó a un juez que accionara en contra de 22 empleadas de la guardería, entre estas la directora, las profesoras, el personal de limpieza y también cierto personal de seguridad que ellas tenían ahí, bajo la consigna de que no hicieron nada por salvar la vida de los niños. Esta acusación fue desestimada rápidamente por un juez, el cual llegó a considerar
todo lo contrario. Y es que en los medios de comunicación salían muchas noticias de las profesoras, de su vida y lo que habían hecho durante el incendio. También salían la vida de los padres que habían perdido algún hijo, y verdaderamente se llegó a crear una gran empatía entre el pueblo y las personas que habían sufrido de todo esto. Obviamente todo el mundo, como les digo, quería justicia y querían verdaderamente que alguien les dijera qué había pasado. Unos meses después, la Corte de Justicia de México desestimó todas las pruebas de la investigación, dejando a las guarderías subrogadas que siguieran operando, en estas incluida la guardería ABC, y a las 4 personas que la estaban llevando para poder ponerla, ya fuese en el mismo lugar donde estaba antes o en otro lugar. También quitó a Eduardo Burns de la investigación, al igual que a Daniel Caram, quien era el encargado del Instituto Mexicano de Seguridad Social, además de haber quitado ya a los 4 socios principales de esta guardería. Parecía que no había ningún culpable y que los jueces no estaban escuchando todas las pruebas que se estaban dando. No se sabe si al final de cuentas seguían creyendo que había sido un incendio accidental o que estaban tratando de cubrir a alguien. En esto entra una gran hipótesis: y si el incendio fue provocado, ¿quién lo provocó y por qué lo provocó? ¿Por qué lo provocó con todos esos niños dentro? No llegó a pensar en todas las vidas que se podían perder. Las aguas se calmaron en el caso en cierto momento, los medios ya no llegaron a hablar de él, y luego de haber soltado a todas estas personas, pues las cosas comenzaron a calmarse muchísimo más. Fue hasta muchísimo después que alguien volvió a hablar del caso. En el año 2014, un medio de comunicación de Monterrey llamado Reporte Índigo presentó en un video a 3 supuestos testigos, los cuales abrían una nueva hipótesis en el caso. O bueno, en lugar de abrir una nueva hipótesis, le daban pues mucha credibilidad a la única hipótesis que se estaba teniendo, que alguien quería ocultar algo en los documentos que se habían quemado y que se le había salido de las manos incendiando la guardería. Uno de ellos era Alberto Fierro Ruiz, quien en esas fechas trabajaba en la profesión más antigua del mundo. En ese video, Alberto declara que tenía un cliente muy importante, un hombre llamado Juan Carlos Lam, quien era secretario técnico de Eduardo Burns en ese momento. Dijo que un día de junio de 2009, por lo que él dice se cree que fue el mismo día del incendio, el día 5 de junio, Juan Carlos Lam lo cita en un hotel llamado Siglo XXI. Él dice que llega al hotel entre las 10 y 11 de la noche, y después de estar un momento ahí, casi llegada la medianoche, Juan Carlos Lam recibe una llamada en su teléfono. Él dice que lo escucha hablar y escucha que él dice la siguiente frase: "Si yo lo encargué para la noche, no para el día. Por culpa de estos perderemos las elecciones". Según este chico, dice que seguramente era sobre la guardería que él estaba hablando, y que este hombre había encargado que la bodega se quemara en la noche y no en el día como había pasado. Y también obviamente estaban hablando de que por todo este escándalo, ahora su partido, el cual estaba en ese momento en el poder, ya no podría reelegirse en las siguientes elecciones. Cuando la policía comenzó a indagar sobre este testimonio, se dio cuenta de algo muy importante, por lo cual llegaron a desestimarlo. Y es que el hotel donde supuestamente este chico se había reunido con Juan Carlos Lam en el año 2009 todavía no existía. El Hotel Siglo XXI se había inaugurado muchísimo después, en el año de 2010. También pensaron que era muy extraño que Juan Carlos Lam se enterara del incendio casi a la medianoche, cuando esto fue en horas de la mañana, y fue una noticia que impactó en todos los noticieros del país. Se escuchaba prácticamente en todos lugares, y muchas emisoras de radio y de televisión estaban emitiendo en directo todo lo que pasaba. Esto, según las autoridades, hacía un tanto inverosímil el testimonio de este chico. Las otras 2 personas eran Santiago Lugo y Emi Olivas. Ambos dijeron que habían escuchado a Carlos Andrés López Mesa, quien era uno de los escoltas de Juan Carlos Lam, hablar de todo este suceso y decir que el mismo Juan Carlos Lam le había encargado a él que quemara la guardería. Una cosa un tanto extraña, porque este joven era muy conocido por ser una persona que estaba muy metida en el mundo de los estupefacientes. Lugo dijo que la amistad que tenía con este hombre, Carlos Andrés López Mesa,
era un tanto por los bajos mundos, los estupefacientes, las apuestas y el alcohol. Juan Carlos López Meza perdió la vida en un incidente armado, por lo cual los rumores de que lo habían mandado a callar crecieron mucho más. De nuevo la policía tomó estos dos testimonios y los analizó. Al terminar de analizarlos, dijeron que simple y sencillamente eran amarillismo, ya que ninguna de estas tres personas había estado presente en el lugar, que simple y sencillamente decían que habían escuchado o que habían visto algo, pero que realmente no tenían pruebas para demostrar todo esto. Han pasado ya más de 10 años desde los incendios en la guardería y realmente estas familias no han tenido respuestas. Muchas familias perdieron a su único hijo, muchas lograron reconstruirse y muchas otras terminaron separándose. Se perdieron 49 vidas inocentes. Cuando en esa mañana sus padres fueron a dejar a estos pequeños a la guardería, no se imaginarían que en la tarde no los irían a recoger o que los recogerían en un lugar completamente diferente. La gente sigue hablando de los niños de la guardería y sigue pidiendo justicia. No puede ser que hasta estas fechas no haya ningún implicado y no haya ninguna explicación para estas familias y en general para el pueblo mexicano, quien ha estado clamando justicia por estas 49 vidas. Realmente se puede ver acá como muchas veces la política llega a tener un gran peso en las decisiones judiciales y que muchas veces hay personas que llegan a cubrirse por tener influencias en los altos rangos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. El caso de la guardería se me hace un caso en donde se ve mucha impunidad y en donde se puede ver claramente que al tener poder, al conocer personas de la política, te puede salvar de un gran problema. Creo que hubo mucha negligencia en cuanto a las personas que tenían este lugar porque no tenían las medidas de seguridad necesarias. Realmente no les importaban los niños y solo querían meter y meter y meter niños ahí para poder conseguir pues cada vez más dinero. También se me hace muy raro que se quemaran los papeles de esta bodega. Eran papeles de cosas de administración pública y todo esto, y tal vez si había alguien que quería esconder algo en este lugar, pero no se ha llegado a probar nada. Realmente creo que muchos jueces se han dejado llevar obviamente por el peso que tienen las personas implicadas y por eso no han realizado muy bien su investigación. En cuanto a los últimos 3 testigos que aparecieron, bueno, lo del primer chico, sí, el hotel no existía en ese entonces, pero realmente se pudo haber confundido y pudo haber ido a otro hotel, o tal vez si simple y sencillamente está mintiendo. Le tenemos que dar y dejar espacio a la duda en esto porque no sabemos realmente lo que pasó. Lo que sí se sabe es que hay alguien que se está encubriendo en todo esto y todo el mundo sabe que es o porque son funcionarios públicos o eran funcionarios públicos en ese momento o porque tenían familiares en la política. La que era la primera dama en ese momento, la esposa de Felipe Calderón, salió en defensa de su prima a decir que ella no había intervenido en ningún momento para poderle ayudar a ella en todo ese proceso, pero obviamente pues no fue algo que la gente creyera. Esta mujer también entró en la carrera presidencial para México en las últimas elecciones. Obviamente pasó sin pena ni gloria porque ganó Andrés Manuel López Obrador y ella pues tampoco llegó a estar muy alta en las encuestas ni nada de esto, pero sí tiene aspiraciones de seguir en la vida política teniendo este gran problema detrás. También se vio que ella había contestado muy mal a las personas que le preguntaban sobre el tema y todo esto, así que es lamentable que siendo pues la primera dama de la nación en ese momento y teniendo que dar explicaciones no las hubiese querido dar ni ella, ni su esposo, ni las autoridades de la guardería. Es algo muy lamentable y muy lamentable para las familias y para todo el pueblo mexicano y todas las personas que pues llegamos a saber de este tan doloroso suceso. Si este video les ha parecido informativo, le pueden dejar un me gusta. Si tienen información que agregar, la pueden dejar en la caja de la descripción. Les dejo por acá mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR y este es mi segundo canal, se llama Lesma Vlogs. Ahí subo un poquito más de mi vida diaria y de las cosas que llego a hacer por allí. No se les olvide ver la video reacción, aquí arriba se la dejo, se la vuelvo a dejar para que me dejen su comentario de lo que ustedes creen que sucedió por allí y de si hay algo, un trato de blanqueamiento en todo esto y de querer manipular y engañar a la gente contando una historia un tanto diferente a la que pasó. Y no me queda nada más que decirles, recuerden suscribirse si no lo están, actualizamos 3 o 4 veces a la semana. Nos vemos hasta otro. Adiós.